Profe, buenas noches. Hoy en este tema exposición voy a hablar sobre la producción en empresas de servicios de salud. Mi nombre es Diana Cristina Gómez Galindo. Entonces, pues voy a empezar. La portada como introducción del tema. Entonces, tenemos que la teoría de la producción hace parte del estudio microeconómico. Esto quiere decir que el principal objetivo de toda organización es pues obtener utilidades. Y la teoría de la producción nos permite conocer lo relacionado con los mecanismos eficientes de producción, que quiere decir la manera en que la empresa pues puede hacer mejor uso alternativo de sus recursos para obtener una mayor rentabilidad. En el desarrollo de esta actividad, pues se estudia la relación entre la teoría de la producción y las empresas de salud, analizando pues sus características y la producción de los servicios de salud. Entonces, como primer tema, tenemos la teoría de la producción. Entonces, se entiende por teoría de la producción aquella que nos permite conocer lo relacionado con los mecanismos eficientes de la producción. Es decir, pues la manera en que la empresa puede hacer el mejor uso de sus recursos, pues para obtener una mayor rentabilidad, que es lo que se espera. Entonces, la producción es la etapa fundamental de todo proceso económico y a través de ella, pues se generan, se transforman los bienes y los servicios. Si no hubiese pues una producción, no se cumplirían las otras etapas del proceso económico que corresponden a la circulación, el cambio, la distribución y el consumo. El proceso y modo de producción, pues a la producción se le conoce como el proceso a través del cual pues se combinan los insumos, el capital y el trabajo para transformar pues las materias primas y convertirlas finalmente en productos o en servicios según sea pues la finalidad de la organización. La relación entre la cantidad de los factores utilizados y la cantidad del producto obtenido se le conoce como función de producción. Tenemos como dos tiempos, uno es en el corto plazo y el largo plazo. En el corto plazo es en el periodo en el que no es fácil para la empresa modificar la cantidad de los factores productivos, es decir, que pues todavía no se encuentra en la capacidad de modificar de tal vez estructura, edificación, maquinaria, entre otros. Sin embargo, a largo plazo, pues ya es un tiempo en donde la cantidad utilizada de los recursos pues puede variar. Es decir, que la empresa pues ya estaría en la capacidad de ampliar su estructura o sus equipos, su maquinaria o demás. La producción y la productividad. Entonces tenemos que mientras que la producción es una tarea de transformación de recursos, la productividad es una medida del rendimiento en el uso o aplicación de estos recursos. Tenemos unos actores acá que son los insumos o factores de producción, que quiere decir que son aquellos recursos, bienes o servicios que se utilizan para llevar a cabo el proceso productivo. Los insumos se pueden clasificar en fijos o en variables. Los insumos fijos, estamos hablando de, digamos, un ejemplo, un quirófano, y los variables serían, pues en este caso, los médicos o cirujanos. La función de la producción es una curva, un cuadro o una ecuación matemática que indica la cantidad máxima de producción que se puede llegar a obtener. El capital, pues en términos microeconómicos, nos hace referencia como al conjunto de bienes acumulados en manos de una persona, es decir, que es el que colocan a producir y pues de ellos se espera pues una serie de beneficios. El trabajo es la actividad ejercida por el hombre, pues cuyo fin es transformar y adoptar los bienes de la naturaleza, pues para satisfacer las necesidades. Y finalmente tenemos la fuerza de trabajo,
que es la capacidad individual de que tiene cada obrero pues para desempeñar su tarea. Las leyes del rendimiento y tamaño de la empresa, en este caso pues están las leyes de rendimientos marginales decrecientes y el rendimiento marginal creciente. Entonces, las leyes de los rendimientos marginales decrecientes se producen o se hallan cuando una empresa aumenta el uso de la cantidad del insumo variable, pues manteniendo una constante en los insumos fijos. Y pues se puede presentar el producto marginal, que es el incremento de la producción, y comienza a descender hasta que se convierte en negativo, ¿sí? Es decir, con un ejemplo para este caso, tenemos en temas de salud una cirugía. Si hay, en ella intervienen dos médicos o dos cirujanos para agilizar la cirugía y para que salga pues un poco más ágil y pues de cierto modo claramente pues exitosa, pues se puede lograr. Pero si ya en este mismo quirófano intervienen unos 4 o 5 cirujanos, pues ya va a haber mucha cantidad de cirujanos, o sea, del insumo variable, que lo que va a hacer es, pues de cierto modo, incomodarse y no hacer pues un trabajo adecuado, porque el insumo fijo es el mismo y es un solo quirófano. Entonces, en ese caso, pues los resultados van a ser decrecientes porque pues se puede terminar tardándose más o pues en tal caso pues no completarse de una forma satisfactoria. El producto total y medio y marginal, entonces como lo hablaba anteriormente, el producto de insumos variables se obtiene al definir la productividad del insumo variable respecto al insumo fijo. En este caso tenemos acá un ejemplo en el cual pues es una hectárea de tierra que es un insumo fijo y el trabajo que son los obreros vendrían siendo los insumos variables, donde hasta para esa hectárea de tierra, hasta 6 trabajadores o 6 obreros, pues el producto o los incrementos pues suben y ya un séptimo, un octavo ya tiende a disminuir, que ahí ya es donde vemos lo que hablábamos anteriormente del marginal decreciente, que es cuando ya pues para el mismo insumo fijo, que es una hectárea, pues ya muchos trabajadores no van a dar el igual rendimiento para aumentar, sino que ya van a empezar a disminuir la productividad, pues no siendo este conveniente. Por eso el punto máximo es pues ya el marginal creciente y desde ahí ya empieza a volverse decreciente, pues porque ya pues es mucho, tiene que ir acorde, ¿no? El insumo variable, tanto el insumo fijo. El producto promedio, pues obtiene al dividir el producto total entre las unidades utilizadas del insumo variable y el producto marginal es el que se obtiene al hallar la variación, que es el incremento en el producto final, ocasionado por el uso de la unidad adicional al insumo variable. El símbolo, como el triángulo, significa variación o incremento. Es importante conocer y saber, pues, cuando uno en algunos libros lo llegue a ver, saber, pues, cuál es su significado. En este caso, pues tenemos lo que veíamos anteriormente, llega a un punto medio y ya se empieza a ver el descenso en la gráfica que estamos viendo en este momento. Continuamos con la zona económica de producción. Entonces, pues la zona económica de producción se refiere a la etapa de producción que es más atractiva para el productor o para el empresario. Esta, acá como lo vemos en las gráficas, pues la zona económica es la más atractiva, en este caso es la zona 2, que es cuando la producción crece, llega a su punto máximo de acuerdo a la capacidad instalada de la empresa y ya de ahí empieza su descenso. La etapa 1, que es la parte 1 de acá que estamos viendo en la gráfica,
pues es donde alcanza su nivel máximo y la producción empieza pues a crecer de una forma pues rápida. En la segunda, que es esta sección, pues ya llega hasta cero y la producción llega a su punto máximo. Y la tercera, pues ya empieza a descender, lo que significa que es un insumo variable negativo y pues el producto total comienza a disminuir. La zona económica de la producción, pues es la que se refiere, como lo indicaba, a la etapa 2, que es cuando crece, llega a su punto máximo y de acuerdo pues a la capacidad instalada de la empresa y donde se pueden obtener los mayores beneficios y para la misma. El equilibrio del productor, acá pues tenemos una serie de aspectos que son las isocuantas de la producción, que quiere decir que es una curva en el espacio de insumos que muestra todas las posibles combinaciones de insumos que son físicamente capaces de generar un nivel dado de producción. ¿En qué se asimilan las isocuantas y las curvas de diferencia? Entonces, pues tenemos que estas tienen las mismas características, solamente que la parte significativa en las isocuantas pues tiene una pendiente negativa, son convexas respecto al origen, como lo estamos viendo acá en la gráfica inferior, y pues esas isocuantas nunca se cruzan, siempre van pues sin tocarse. La diferencia entre las isocuantas y las curvas de indiferencia, pues es que estas representan un nivel de utilidad del consumidor, lo que puede pues calcular, mientras que las isocuantas pues representan el nivel de producción pues de la empresa. La marginal de sustitución técnica es aquella que mide la reducción en el uso del insumo por cada unidad aumentada en el uso de otro insumo que es suficiente para mantener el mismo nivel de producción. Y la línea de isocosto es la que refleja pues un nivel de gasto determinado de dos insumos. Sirve para determinar pues cuál es la combinación que garantiza del mínimo costo pues a utilizar. Y el equilibrio del productor se dice que estará en equilibrio cuando se maximiza el nivel de la producción para un presupuesto total determinado. Esto quiere decir que es cuando alcanza la isocuanta más alta posible, pues desde su capacidad instalada. Así como podemos ver en la gráfica, ahí tenemos el equilibrio del productor. De acuerdo a la incorporación de insumos y el proceso postproductivo, se considera que el productor estará en equilibrio, pues cuando la isocuanta más alta sea tangente a la línea del isocosto, que es las que estamos viendo, tanto las curvas como la del isocosto. La relación que hay entre la teoría de la producción y las empresas de salud es ya el último tema. Entonces, tenemos que las empresas de salud o el sistema colombiano está regulado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y Protección Social, iniciando pues como base la Ley 100 del 1993 y que reglamenta el Sistema General de Seguridad Social, pues se compone por las instituciones prestadoras de servicios de salud de IPS, las EPS o entidades promotoras de salud y demás instituciones como son los laboratorios farmacéuticos y aquellas otras que se dedican a la investigación y producción de tecnología biomédica. La producción de servicios de salud, pues ya en este tema, los servicios de salud se producen pues en las instituciones prestadoras de servicios o en las IPS, que pueden ser públicas, pueden ser privadas, pueden ser mixtas. Y pues la medición de la producción en estas instituciones prestadoras de servicios de salud, que es, digamos, que quien crea los bienes, porque el resto pues son, perdón, los servicios, porque el resto son bienes,
es un poco más difícil, teniendo en cuenta pues que la naturaleza de sus servicios es pues algo irrepetible y pues no hay casos iguales que se puedan medir. Por ejemplo, el producto pues es un poco más homogéneo. No hablamos de enfermedades, sino de enfermos. Los diagnósticos de los pacientes pues no son los mismos, las reacciones son diferentes, los pronósticos son diferentes y pues todos estos aspectos hacen que con los pacientes con la edad y con las circunstancias de diferentes eventos adversos, pues la atención de todo paciente sea totalmente diferente, no se va a encontrar la atención de dos pacientes igual, ¿sí? Eso no, en servicios de salud, pues no es una constante. Martínez, un autor, explica que el proceso productivo en un hospital es diferente para cada uno de los pacientes y es dirigido a cada uno de ellos por un profesional de salud distinto, lo cual conlleva un sinnúmero de posibilidades y resultados en la atención de servicios de salud. Lo anterior, pues, nos indica o nos concluye que la medición en salud es más complicada y difícil de realizar. Por lo que explicaba anteriormente, pues es el producto es un poco más homogéneo de acuerdo pues a sus características y cualidades. Como conclusiones de esta actividad, entonces tengo que la producción es la etapa fundamental de todo proceso económico y pues que mediante esta etapa se generan y se transforman los bienes y los servicios. La producción es tan importante para las empresas de bienes como para las instituciones prestadoras de servicios de salud o prestaciones de servicios. Y el proceso de producción pues es diferente, como lo veíamos anteriormente, para las instituciones prestadoras de servicios de salud, pues teniendo en cuenta pues que las atenciones son diferentes y su medición se convierte un poco más complicada y difícil de realizar por las características pues ya descritas. Muchas gracias, prof. Entonces, al final de la actividad dejaré el link del video. Muchas gracias.